Chicos, llegamos hasta el cerebelo. ¿Recuerdas que el tronco encefálico con el cerebelo son los dos órganos infratentoriales en el encéfalo? El cerebro es el órgano supratentorial, que era infra y supratentorial por debajo y por encima, respectivamente, de la tienda del cerebelo o tentorio, que es una estructura hecha de dura madre en el interior del encéfalo. El cerebelo, que como su nombre traducido de latín significa cerebro pequeño o cerebrito, ¿correcto? Vamos primero a mencionar la morfología del cerebelo. El cerebelo lo tenemos aquí en pantalla en tres vistas. Visto desde adelante el cerebelo, visto desde arriba y visto desde abajo. Visto desde adelante es la mejor forma como para definir cuáles son las dos partes más importantes. Tenemos una porción central del cerebelo conocida como vermis cerebelosa o porción central. Tenemos una porción lateral del cerebelo conocida como hemisferios cerebelosos. ¿Listo? Cerebelo es así. Porción ventral, vermis, también llamado antiguamente gusano del cerebelo, y los hemisferios cerebelosos. ¿Bien? Como puedes notar, el cerebelo es muy rayado. Mira, está loco el cerebelo. Rayado. De todas esas rayitas que son surcos, hay algunas rayitas que son más profundas, como por ejemplo la que voy a pasarse a resaltar con rojo. Esa fisura o surco profundo se llama el surco o fisura posterolateral. Posterolateral, importantísima. Si existen tres surcos importantísimos, este es el primero. El siguiente surco importante se ve en la parte posterior, en la vista superior. Aquí lo tenemos, mira, con el láser lo estoy resaltando. Si no lo has identificado, la animación de tu diapositiva, en este caso tu material, ahí va a estar resaltado, y si no, hazlo con tu lapicero azul o plumón. Es la fisura primaria del cerebelo. Y tenemos otra fisura, que es una fisura horizontal, que en la vista inferior se puede apreciar ligeramente hacia ambos lados, que es la cisura horizontal de Big Dasir. Big Dasir es el epónimo, ¿no? Cisura horizontal o circunferencial del cerebelo. Cisura o fisura o surco horizontal o circunferencial del cerebelo, llamada de Big Dasir. ¿Correcto? De Big Dasir. Big Dasir ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando vimos tronco encefálico. ¿Recuerdas? Morfología de tronco encefálico, vista anterior de bulbo y puente. Agujero ciego, foramen coecum de Big Dasir. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? A ese Big Dasir. Segundo Big Dasir, la cisura horizontal del cerebelo o cisura de Big Dasir. Tercer Big Dasir, el fascículo mamilotalámico de Big Dasir del hipotálamo, núcleo anterior, del tálamo, lapsus, núcleo anterior del tálamo. Revisa tus diapos de núcleo anterior del tálamo, ahí debe decir fascículo mamilotalámico, como aferencias al núcleo anterior del tálamo. Ese fascículo mamilotalámico, también llamado fascículo de Big Dasir, ¿sí? Mira lo que hizo Big Dasir, a qué estructuras le puso nombre. Bien, la estructura o morfología sencilla del cerebelo, llamada también unidad estructural, es esto, mira. Entre dos rayitas, eso que está entre dos rayitas, es la forma o estructura simple del cerebelo. El cerebelo se compone de varias láminas, de varias hojitas apiladas entre ellas, tanto en la vermis como en los hemisferios cerebelosos. Esas hojitas son las unidades estructurales del cerebelo, conocidas como folias. Folias o hojitas cerebelosas. Espero que se haya entendido, si no, te leo en el chat. Continuamos con morfología del cerebelo. La fisura primaria y la fisura posterolateral me van a servir para delimitar en el cerebelo tres lóbulos, uno de color rojo, uno de color verde y uno de color azul, que respectivamente se denominan anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Sí? Anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Cuál es el lóbulo más grande de todos? El posterior. ¿Cuál es el lóbulo más pequeño de todos? El flóculo nodular, que parece un útero con sus trompas y ovarios, ¿no? Un útero medio raro, ¿sí? Ese es el flóculo nodular. Ahora,
En esta vista anterior del cerebelo, podemos apreciar algo que no está pintado. Doctor, ¿es cerebelo lo que no está ahí o qué es? Mira, lo de arriba es el velo medular anterior. Lo de aquí abajo, que apenas se ve de color piel, no sé, color medio beige, creo que es el color, ¿sí? Es el velo medular posterior, o sea, son los velos medulares. Doctor, ¿qué son los velos medulares? What pulpins y bruchicolá. ¿Recuerdas que cuando vimos cuarto ventrículo en el tronco encefálico, yo te dije que está cubierto por velos medulares, uno arriba y uno abajo? El velo medular superior o válvula de Busans y el velo medular inferior, también llamado posterior o válvula de Tarín. Si no, esos nombres que te he dicho están en la parte de tu material de tronco encefálico. Los velos medulares separan tronco encefálico de cerebelo y se pueden apreciar aquí, en el cerebelo. Además, el tronco encefálico está conectado al cerebelo por estas tres estructuras que se llaman pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior, que lo podemos apreciar también aquí. ¿Sí? Si cortamos y separamos el cerebelo, ahí estaría el medio, el inferior y el superior. Pedúnculos cerebelosos. Reforzando lo aprendido, el pedúnculo cerebeloso superior conecta mesencéfalo con cerebelo. El pedúnculo cerebeloso medio conecta puente o protuberancia anular con cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior conecta bulbo con cerebelo. ¿Sí? Ahora mira, este corte medio raro del cerebelo, si lo hubiéramos hecho justo en el medio, si cortamos justo en el medio del cerebelo, justo en la vermis, podemos apreciar en esta foto de una disección anatómica, obviamente una muestra bien conservada, como al hacer el corte justo en el medio, podemos apreciar sustancia gris que es periférica, como si fueran las hojitas de un árbol, y sustancia blanca que es central, como si fuera el tronco, las ramas y las ramitas de este árbol. Sustancia blanca rodeada o circunscrita por sustancia gris. Eso sucede o es la organización dentro del cerebelo. Y esa sustancia blanca en el cerebelo, a manera de un arbolito, le llaman el árbol de la vida. Si yo te pregunto, ¿qué es el árbol de la vida? La respuesta es la sustancia blanca en la vermis cerebelosa, para ser más específicos. En la vermis cerebelosa. Doctor, entonces la sustancia gris es periférica. ¿No hay sustancia gris por dentro? No. Te estás equivocando. Por dentro también hay sustancia gris, formando núcleos. Para ello tendríamos que hacer un corte horizontal. Al hacer un corte horizontal puedes apreciar la sustancia blanca rodeada de sustancia gris, que es periférica, que forma la corteza cerebelosa, pero también la sustancia gris está en el centro, mira, inmersa dentro de la sustancia blanca. Y esa sustancia gris que está en el centro forma núcleos. Núcleos, los núcleos del cerebelo. ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Empecemos. Tenemos el núcleo del techo, también llamado núcleo fastigial, o también conocido como núcleo fastigium, del techo, fastigium o fastigial. Tenemos, que son dos, uno a cada lado. Tenemos los núcleos interpósitos o interpuestos, que son tres a cada lado. Estas dos bolitas y la lagrimita, así le digo yo, las dos bolitas y la lagrimita. Esos 6 núcleos se llaman los interpuestos. Las bolitas son los núcleos globosos, las bolitas. Y la lagrimita es el núcleo emboliforme. Ambos se llaman interpuestos o interpósitos. Y el más importante, el principal, el más conocido de todos, la Marilyn Monroe de los núcleos cerebelosos, esta tripa con sus curvas. ¿Cómo se llama? Hacia ambos lados. El núcleo dentado del cerebelo. Bien, el núcleo dentado del cerebelo. Ahora, hablemos un poco sobre la clasificación que se dio de lo que ya hemos comentado con respecto a morfología. Mira, es un poco complejo, ¿ya? Pero a lo largo de los estudios de neuroanatomía correspondientes a cerebelo, se han dado diferentes formas de clasificar las estructuras de él. Como les decía, el cerebelo tiene dos partes, la vermis central y los hemisferios laterales. Pero también tiene 3 lóbulos, lóbulo flóculo nodular, anterior y posterior. Pero también tiene 3 lóbulos de otra manera clasificados. ¿Cómo es eso, doctor? De esto, mira. Esto es lo que estoy hablando. Tiene el arquicerebelo, que es todo lo de azul.
Tiene el paliocerebelo, que es lo de rojo que ves ahí, y tiene el neocerebelo, que es lo de verde. Si no sabes qué es esta imagen, aquí te lo estoy mostrando. Al cerebelo, como si lo dividieran, lo abrieran, como si fuera un armadillo enrollado, lo abro y tuviese esto, pinto, y todos los colores correspondientes pertenecen a las distintas partes del cerebelo. Y doctor, ¿qué es esto? ¿Es el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el flóculo nodular? No, eso no es. Esto es la clasificación filogenética del cerebelo. Es el estudio de cómo a lo largo de la evolución de las especies se fue originando las distintas neuronas en el cerebelo. O sea, ¿cuáles son las neuronas filogenéticamente hablando más antiguas en el cerebelo? Las que están ubicadas en estas regiones azules. Antiguo, arquicerebelo. ¿Cuáles son las que siguieron a continuación en la evolución de las especies? Las neuronas que están ubicadas en el paliocerebelo. Y por último, los organismos más evolucionados o de nuestra era actual tienen neuronas en el neocerebelo, todo lo que ves de verde. ¿Bien? Eso es la clasificación filogenética. La clasificación que hemos visto por división de las fisuras, la fisura primaria de Elliott-Smith y la fisura posterolateral, ¿recuerdas que te había dicho? Esas dos fisuras dividen al cerebelo en lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Esta es la división de Volk-Ingvar, ¿sí? La división que hemos visto de los lóbulos. Entonces, podemos dividirlo por lóbulos, podemos hacer una clasificación filogenética de acuerdo a la evolución a lo largo de las especies, podemos dividirlos por una clasificación ontogénica, que es esta de aquí. La clasificación ontogénica es de evolución en la misma especie, ontogénica, en donde tenemos 3 lóbulos, anterior, posterior y flóculo nodular. Es más, mira, podemos hacer la división del cerebelo según una clasificación funcional, es decir, cómo es que el cerebelo, qué funciones realiza. Por ejemplo, el vestíbulo cerebelo, lo que está de amarillo en esta imagen, es el cerebelo que permite el controlar funciones de equilibrio y estabilidad tono muscular, vestíbulo cerebelo. El espino cerebelo es aquel que integra funciones sensitivas. Y el cerebro cerebelo, aquel que integra funciones motoras, que es de color verde. ¿Sí? Entonces tenemos la clasificación funcional de acuerdo a las neuronas, dónde están localizadas, de acuerdo a qué función realizan y con quién se conecta. ¿Por qué? Porque las neuronas de amarillo se llama vestíbulo cerebelo porque hacen conexiones con los núcleos vestibulares. Las neuronas del cerebelo que se ubican en esta zona azul, llamada espino cerebelo, se llama así porque hacen conexiones con la médula espinal, espino cerebelo. Y las de verde hacen conexiones con el cerebro a través de un punto de relevo que es el puente. Por eso a esto se le llama cerebro-cerebelo o también conocido como ponto-cerebelo, porque son conexiones del cerebro al cerebelo por intermedio del puente. Cerebro-cerebelo o también llamado ponto-cerebelo. Bien, te estoy explicando los diferentes nombres que vas a encontrar en la literatura, ¿correcto? Ahora, volvamos a la clasificación más antigua o más normalita, que son los lóbulos. ¿Sí? La clasificación, no más antigua, perdón, sino la clasificación más conocida, ¿sí? Por lóbulos. Ahora, todos los lóbulos tienen una parte en la vermis y tienen una parte en los hemisferios laterales. Por ejemplo, el lóbulo anterior tiene tres partes en la vermis y también tiene 3 partes a cada lado en los hemisferios cerebelosos. En la vermis, la primera partecita, no sé si me están siguiendo ahí con el láser, se ve, por favor, confírmenme. La primera partecita en la vermis del lóbulo anterior se llama língula. La siguiente se llama lóbulo central. La siguiente se llama culmen. Son las 3 partes en la vermis del lóbulo anterior. Sus respectivos correspondientes hacia ambos lados van a denominarse de la siguiente manera. Para la língula tenemos hacia ambos lados los vínculos. Para el lóbulo central tenemos las alas del lóbulo central. Para el culmen tenemos hacia ambos lados los lóbulos cuadriláteros. A ver si activo el chat. Muchas gracias. Los lóbulos cuadriláteros. ¿Sí? Para ambos lados. Entonces, ¿se entiende esto? La clasificación anatómica que divide las partes de la vermis y los hemisferios va de acuerdo a la clasificación ontogénica por lóbulos de Volk-Ingvar. ¿Sí?
Esto lo dilucidamos mejor acá. O sea, la vermis tiene partes. Língula, nódulo. Língula, nódulo. ¿Correcto? Los hemisferios cerebelosos también tienen partes. Y esas partes son todas las que salen ahora a continuación en la pantalla. ¿Sí? De tal manera que hay que aprender, hay que repasar, hay que hacer tus maquetas para que tú ya sepas con natural conocimiento todas estas relaciones. Si yo te encuentro de pronto, ya que voy a ir por ahí, te encuentro en Puno, te reconozco, hola Ada, ¿cómo estás? Tú te vas a sorprender cómo es que te reconocí si no te he visto. Y te digo inmediatamente, Ada, pirámide, cerebelosa. Y tú me tienes que responder digástrico, doctor. ¿Sí? Si no te reporto. Bien, pirámide, digástrico. Culmen, culmen, Fernando. Fernando me tendrá que responder cuadrilátero, doctor. Entonces, cada una de estas partes de la vermis se correlaciona con una parte en el hemisferio lateral. Hay que aprenderlo, chicos. ¿Bien? Hasta aquí terminamos con morfología del cerebelo. Vamos a hablar de la sistematización del cerebelo. ¿Cómo se sistematiza esta estructura? El cerebelo, mira, como tiene núcleos, sustancia gris en el centro, núcleo emboliforme, globoso, dentado, fastigial, diferentes núcleos centrales, tiene cuerpos neuronales ahí. Como tienen corteza o sustancia gris hacia la periferia, en la corteza, vamos a ver los cuerpos neuronales en la corteza. Que, por cierto, la corteza cerebelosa tiene 3 capas. Si no lo sabías, aquí lo repasamos. Esto es parte de esto. La corteza cerebelosa tiene la capa molecular, tiene la capa piriforme de células de Purkinje y la capa granulosa. 3 capas, molecular, Purkinje y granulosa. Se llama Purkinje porque se encuentran ahí las neuronas de Purkinje. Son las más representativas, son grandotototas, ¿sí? Las neuronas de Purkinje en la capa de Purkinje de la corteza cerebelosa. Se llama granulosa porque se encuentran ahí neuronas granulosas o células granulosas, como lo pueden ver aquí, son las rojitas. Y se llama molecular porque es un lugar en donde se dan la mayor cantidad de sinapsis en esta capa, en la capa molecular. Bien, existen también células de interneuronas, como las células en cesta, ¿sí? Como las células de Golgi. Entonces, hay diferentes elementos celulares, no me meto más al respecto, a detalle, porque esto no es esto. Pero mira lo que ves aquí. Al cerebelo le va a llegar información, y la información que le llega al cerebelo llega por la vía rojita o por la vía azul. ¿Sí? Por la vía rojita o por la vía azul. Si llega por la vía rojita, se le llamará fibra musgosa. Si llega por la vía azul, se le llamará trepadora. Ahora mira, ¿cómo la diferencio o cómo grabo esta información? Trepadora, trepa. Cuando viene y choca con la capa, granulosa, no se queda ahí la vía trepadora, sino que trepa hasta el final, que es la capa molecular. ¿Sí? Entonces la fibra trepadora llega hasta la capa molecular. En cambio, la fibra musgosa no. La fibra musgosa hace contacto en la capa granulosa con las células granulosas, para que la célula granulosa envíe un axón para contacto con las células de Purkinje. Entonces se podría decir que la fibra trepadora es una sinapsis que va a ir directo hacia la capa molecular para hacer conexión con Purkinje, mientras que las fibras musgosas va a ir hacia la capa granulosa para primero conectarse con la célula granulosa y que ésta después en la capa molecular se conecte con las células de Purkinje. ¿Me dejo entender? Y espero que sí. Una vez que llegó la información por 2 formas, que son la fibra musgosa o trepadora, la información sale del cerebelo a través de las células de Purkinje. Pero estas células de Purkinje solo envían información hacia los núcleos. Porque, ojo, de los núcleos del cerebelo es donde finalmente va a salir la información hacia distintos lugares. Entonces, mira, si la médula espinal le quiere enviar información al cerebelo, lo va a tener que hacer a través de cualquiera de las fibras, musgosa o trepadora. ¿Sí? Si cualquier parte del sistema nervioso quiere enviar información al cerebelo, tiene solamente 2 opciones, fibra musgosa o fibra trepadora. Y el cerebelo, cuando envía información a otros lugares, lo va a hacer únicamente desde sus núcleos centrales,
fastigial, los interpuestos, que son el globoso y el emboliforme, y el núcleo dentado. ¿Bien? Espero si haya entendido eso. Ahora, estos ingresos y las salidas, las aferencias y las eferencias, obviamente van a tener que ingresar por las puertas del cerebelo, que son los pedúnculos cerebelosos. Existen superior, medio e inferior. Mira, las eferencias y las aferencias solamente ingresan por estas puertas. Sin embargo, el pedúnculo cerebeloso medio no tiene ninguna eferencia. ¿Qué quiere decir? Que es la única puerta del cerebelo en donde nada sale, sino solo ingresa. Ingresa información de la corteza cerebral. Nada sale por esa puerta, todo ingresa. En cambio, el pedúnculo cerebeloso superior y el pedúnculo cerebeloso inferior tienen eferencias o salidas y aferencias o entradas. ¿De qué lugar me van a venir esa información? Yo te lo he apuntado aquí. Por el pedúnculo cerebeloso superior sale información hacia el tálamo, núcleo ventrolateral, hacia el núcleo rojo y a la formación reticular. Sale información del cerebelo hacia esas zonas, por el pedúnculo cerebeloso superior. Por el pedúnculo cerebeloso inferior sale información hacia los núcleos vestibulares y hacia la formación reticular. Por ahí. ¿Por dónde ingresa información o de dónde ingresa información del pedúnculo cerebeloso superior? ¿De dónde viene la información que está ingresando por aquí? Viene de la médula espinal a través del hace espino cerebeloso. Viene de los colículos, a través de la vía tectocerebelosa. Viene del trigémino, ¿correcto? Viene de esos lugares. ¿De dónde viene la información que ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior? De todos estos lugares. Doctor, ¿tengo que aprenderme todo esto de acá? Pues la respuesta es no, tienes que aprenderte las cosas más importantes, ¿sí? Lo que yo te he resaltado es lo más importante. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este cuadro? Chicos, ¿hay alguna pregunta? Pues leo en el chat. Si no, vamos a continuar con un cuadro de integración. Continuando con la sistematización del cerebelo, el cerebelo va a tener 3 lóbulos funcionales, ¿sí? Los lóbulos funcionales son los hemisferios laterales, vermis y paravermis, y el lóbulo flóculo nodular. ¿Bien? Son los lóbulos funcionales del cerebelo. Los hemisferios laterales reciben información de la corteza motora y corteza sensitiva. Integran esa información en el núcleo dentado y sacan esa información del núcleo dentado hacia el núcleo ventrolateral del tálamo. ¿Bien? Entonces, los hemisferios laterales del cerebelo reciben información de la corteza cerebral motora y sensitiva, integran la información en la célula de Purkinje que envía esta al núcleo profundo dentado, es el dentado, para que de ahí salgan conexiones hacia el núcleo ventral lateral. ¿Con qué finalidad, doctor? Con la finalidad de coordinar el movimiento. ¿Qué era coordinar? Secuencia. Secuencia en el movimiento. Primera función importante del cerebelo. Interviene en la coordinación de movimientos, ¿sí? Es el órgano de la coordinación de movimientos. La vermis y la paravermis recibe información de usos musculares, órganos tendinosos de Golgi a través de haces espinos cerebelosos, o sea, recibe información ¿de dónde, chicos? De la médula espinal, haces espinos cerebelosos, para integrar esta información en un punto de salida que son los núcleos globoso y emboliforme, y enviar esta información al núcleo rojo, el cual me va a servir para controlar la fuerza en el movimiento. Modular el movimiento. Modulan el movimiento. ¿Correcto? A través de influir en una vía extrapiramidal que se llama la rubroespinal. Revisa la diapo donde dijimos cuáles son las 5 vías extrapiramidales. Rubroespinal debe estar en una de ellas. ¿Bien? Y el lóbulo flóculo nodular, este lóbulo flóculo nodular recibe conexiones del sistema vestibular y el complejo olivar inferior. Aquí la palabra clave es sistema vestibular, aquí es espino, ¿sí? Y aquí es corteza,
Bien. ¿Para qué recibe información de la zona vestibular? Para integrarla en un núcleo profundo, que es un punto de salida, que es el núcleo fastigial, también llamada del techo, núcleo del techo, y enviar esa información a los núcleos vestibulares, a quien finalmente le envió, ¿no? El sistema vestibular me envió información, yo la integré, la procesé, la envío a través del núcleo fastigial hacia los núcleos vestibulares de regreso para participar en la equilibrio y estabilidad del tronco. Equilibrio y estabilidad del tronco. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Con 25 minutos y 45 segundos hemos concluido con cerebelo.